Polígono regular. Hay que recordar que el polígono regular es aquella figura de n lados cuya característica es que la medida de sus ángulos centrales son iguales y sus lados correspondientes son de igual longitud. Dentro de este mundo de los polígonos regulares, que son figuras planas de n lados, como es el triángulo equilátero, por ejemplo, digamos también está el cuadrado, tenemos también el pentágonos regulares que lógicamente sus longitudes son iguales, hexágonos de lados iguales, heptágonos de lados iguales, lógicamente el pentágono que es de 5 lados, el hexágono que es de 6 lados, el heptágono que es de 7 lados y así sucesivamente, en general de n lados. Se va a expresar de lo que es el apotema. El apotema es un segmento que parte del centro al punto medio del lado en el polígono. Es decir, por ejemplo, en esta figura que es un polígono regular y que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, es un pentágono, lógicamente. El apotema es este segmento que va del punto C, que es el centro, al punto medio del lado del polígono. Entonces este es el apotema y lógicamente cae en forma perpendicular, es decir, formando 90 grados. Entonces tenemos aquí la indicación de las partes de esta figura que vemos un triángulo rectángulo donde identificamos que R es el radio, dado que se puede trazar una circunferencia que pase por los vértices del polígono. Radio A, que es el apotema, L, que es el lado de la figura. Lógicamente esto para una visualización de la figura, pero esto es válido igual para cualquier polígono de cualquier cantidad de lados. Entonces, bajo este criterio, vamos a extraer un detalle de lo que es uno de los triángulos que se forman en el polígono, dado que en los polígonos regulares se forman triángulos. Si trazamos línea aquí y acá, entonces podemos ver triángulos, es decir lo siguiente. Colocado en color azul, esta línea que pase por el centro, vamos a tomar otra, esta acá, a ver, nuevamente, del centro a cada uno de los vértices vamos a trazar esa línea en azul. Ahí lo tenemos. Luego aquí en azul claro, lógicamente lo tenemos. Y acá pero para distinguir del apotema que está en color azul, voy a colocar una coloración diferente, digamos un violeta. Vamos a cambiar eso en color violeta. Entonces aquí podemos visualizar los triángulos que se forman.
entre los lados que son los radios de la circunferencia que pasa por los vértices de la figura regular, y que eso ocurre para cualquier figura regular, y los lados que están en rojo, lado D. Vamos a hacer una descripción física y visual de esos lados. Por ejemplo, iniciando con el que ya tenemos. Y que sea más visible y saber de dónde se parte. Ese. Este es el otro lado. Ahí lo tenemos. Este es el otro lado del pentágono en este caso. Y que lo mismo ocurriría como cualquier otra figura de cualquier cantidad de lados. Y lógicamente, como está en la descripción del concepto de que el apotema es el segmento que parte del centro al punto medio del polígono, entonces, haciendo una descripción visual de ese concepto, este que estamos colocando en azul, sobreponiendo el azul anterior, ese es el apotema, y lógicamente para cada uno de los lados que va al punto medio existe un apotema. Aquí este es otro apotema con relación a este lado, y el apotema con respecto a este lado es este, y que lógicamente la cantidad de apotemas que se pueden escribir en un polígono es la misma cantidad de lados. En este caso, que hemos tomado como patrón, polígono de 6 lados o hexágono, perdón, de 5 lados, pentágono, entonces tiene 5 apotemas. Un polígono de 6 lados, hexágono, tiene 6 apotemas. Un polígono de 7 lados, que es heptágono, tiene 7 apotemas. Y siguiendo entonces con esta idea que ya tenemos estructurada, veamos algo más. En esto se forman triángulos entre los radios y los lados del polígono. Son triángulos isósceles, pero que al trazar el apotema, aquí se forma un triángulo rectángulo, de tal manera que este triángulo de aquí es de igual característica con esta, y así en cada uno de los apotemas se generan triángulos con esas mismas características correspondientes. Y solo trazando este otro más. Entonces partimos de lo siguiente: todo cualesquiera que es representativo para cualquier polígono, este que va aquí violeta, solo para tener claridad y detalle de lo mismo, voy a poner esto en color, esa línea de ese lado en verde oscuro, ahí está, y este otro verde oscuro, y que lógicamente voy a ponerle el radio que le corresponde a este lado. Entonces vamos a sustraer esta figura de aquí de triángulo, R, R, y la longitud del lado del pentágono y el del polígono en general, porque estamos proyectando la idea en forma general. Entonces tenemos ahí la figura de un triángulo cualesquiera para cualquier polígono, donde tenemos radio aquí, radio acá,
una longitud L, que es el lado del polígono, cualesquiera, el azul, que es el apotema, y se representa con A minúscula. Entonces podemos sacar un detalle del triángulo aquí, donde señalamos ese radio correspondiente a este, el apotema, que corresponde a esto, y la mitad del lado, dado que el lado es un valor L, pero al tomar aquí la mitad, esto debe ser L medios. Y lógicamente, como va al punto medio del vértice, se forma un triángulo rectángulo, indicado aquí en el detalle, indicado en la figura preliminar. Y entonces aquí se puede expresar lo que es el teorema de triángulo rectángulo, ¿ya? O llamado teorema de Pitágoras, recordando que este teorema fue un aspecto que fue un trabajo realizado y estudiado por los chinos, hindúes, árabes, griegos, babilonios, egipcios. En el caso de los egipcios data de los 1500 a.C. Estamos hablando del papiro de Ames, Golenichev, de Berlín. En el caso de los babilonios, que es mucho más antiguo, de los 2700 a.C., está en las tablillas de barro de Plinton 280 y de Susa. Así también lo encontramos el uso de este teorema de los hindúes alrededor de unos 900 a.C., lo mismo en los árabes por unos años 900 a.C. y asimismo en los chinos, donde ellos lo documentan en un conjunto de libros de matemáticas, 9 libros, y en uno de los libros se trata precisamente sobre ese teorema. Y así otras culturas posteriores, como los griegos, dieron origen, pero lo anterior son las culturas como más antiguas en las cuales trataron este teorema hasta el momento de los desarrollos de lo que es la arqueología matemática. Entonces el teorema describe que se parte de un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y que el lado opuesto a ese ángulo recto hay una longitud que se llama hipotenusa, y los otros lados se llaman catetos, los lados que están conectivos a ese ángulo recto de 90 grados. Entonces, en este caso, A, que es el apotema, es un cateto, y L medios es el otro cateto. Y que otra de las características es que la hipotenusa, es decir, R, es mayor que cualquiera de los catetos. Es decir, R es mayor que el apotema, este radio, es mayor que el apotema, que es la hipotenusa, en este caso el radio, y que el radio es mayor que L medios. Esas son las características principales, y sabiendo que estos son catetos y esta es hipotenusa, se plantea que el teorema establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, lo cual significa R, que es la hipotenusa, al cuadrado es igual a la suma, vamos a plantear el primer cateto, L medios elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es el apotema, elevado al cuadrado. Entonces, la descripción de este teorema, en este caso interpretado con el lenguaje de las variables asociadas. El cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es radio, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En este caso, uno de los catetos es L medio, la mitad de la longitud del lado del polígono, cualesquiera, y con el apotema, es decir, A. De manera que en el momento de desarrollo de trabajo podemos plantear R cuadrado igual a L medio al cuadrado más A cuadrado, o en una parte del desarrollo, dependiendo de lo que se nos pida, eso si de repente la variable desconocida es R, pero si la variable desconocida es L o A que hay que encontrar, entonces vamos a escribir primero esta expresión, es decir, L medios al cuadrado más A al cuadrado igual a R cuadrado. Siguiendo con el asunto, y dando las descripciones que R es el equivalente de la hipotenusa, la mitad de la longitud del lado del polígono
que es uno de los catetos, y el apotema, que es el otro cateto, para quedar claro lo que es esta descripción de esa interpretación del teorema de triángulo rectángulo a una situación de uno de los triángulos de un polígono regular, cualesquiera. Siguiendo esto, en este planteamiento teórico, y teniendo la misma figura del triángulo, vamos a ver y hacer las indicaciones: el radio, los radios que son los lados, la longitud, porque el propósito es encontrar el área de ese triángulo para luego plantear el área de toda la figura. En este análisis que tenemos el apotema y la longitud de L, podemos saber cuánto vale el área de este triángulo que está en color verde, todo ese triángulo. Entonces el área del triángulo será, y en cualquier triángulo el área es la mitad de la altura por el lado. En este caso la altura está formado por el apotema y el lado es L, de manera que queda el área del triángulo igual a por L, donde A es el apotema y L es la longitud de la base, sobre 2. Y ahí tenemos descrito el área del triángulo. Ahora, para ver el área del polígono, como sabemos de que un polígono de n lados, entonces tiene n triángulos. Por tanto, el área total del polígono es n veces el área de esos triángulos. Entonces se puede escribir, donde n es la cantidad de lados que tiene un polígono cualesquiera, de manera que un polígono es n por a, n es la cantidad de lados por el área del triángulo, de manera que n y el área del triángulo, que es esta expresión de aquí, a por L entre 2 escribimos por A por L entre 2, y que lógicamente se puede sintetizar su escritura en n por A por L entre 2, donde n es la cantidad de lados del polígono, A que es el apotema, L que es el lado del polígono, dividido entre 2. Teniendo claro esos conceptos del área del polígono, vamos a ver lo que es el perímetro del polígono, recordando que el perímetro es todo el recorrido de un polígono cualesquiera, es decir, la suma de sus lados. En este caso, este polígono sería la suma de este lado, más este, más este, más este, más este. Pero como sus lados son de igual longitud, en este caso, como es de 5 lados, y sabemos que si la longitud es L, sería 5L. Y en general, si tenemos un polígono de n lados, entonces el perímetro del polígono es n por esa cantidad de lados, ¿ya? Si es un polígono de 4 lados, como es el caso de un polígono regular, como es el caso del cuadrado, sería la longitud de los lados 4 veces L. En el caso de un pentágono sería 5L. En el caso de un hexágono el perímetro sería 6L. En el caso de un heptágono sería 7L, en el caso de un octágono sería 8L y así sucesivamente. Y el ángulo central, que es igual a los 360 grados, dividido entre la cantidad de lados que es n, donde al tener una figura como esta de un polígono, el ángulo central es una figura que vamos a marcar cuáles serían el ángulo central. Un tono como este. Ese es ángulo central, uno de los ángulos centrales. Este es otro ángulo central. Vamos a marcar mejor esto. Este sería otro de los ángulos centrales, donde hace conexiones de los segmentos que
están conectados con los vértices. Este sería otro ángulo central, este es otro ángulo central y este es otro ángulo central. En el caso de un polígono regular, en este caso de un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ángulos centrales, entonces por eso el cálculo es 360 entre n, y en líneas generales, cuando se tiene n lados de un polígono cualesquiera, el ángulo central será los 360 grados entre n. Si es un polígono de 10 lados, 360 grados entre n, que lógicamente eso nos da 36 grados del ángulo central. Si es un polígono de 18 lados, entonces 360 grados entre 18, y eso entonces nos daría un polígono de 20 lados. Digo, de 20 grados el ángulo central. Siguiendo con el asunto. El ángulo interno. El ángulo interno, que es un cálculo basado en esta fórmula, que son los 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Siguiendo con este esquema de trabajo, vamos a lo siguiente y vemos el ejercicio 1. Donde tenemos el polígono de 8 lados con lado 3.11 metros y radio 4.06 metros, obtener 1 perímetro. Perímetro que es la suma de todas sus longitudes. Aquí nos dan el lado que es 3.11 metros. Entonces, como conocemos el lado y es de 8 lados, entonces se multiplica la cantidad de lados por la longitud de ese lado, es decir, 8 por 3.11, pero lógicamente hay que extraer los datos para tener claro y evitar confusiones. Extraer entonces dentro del enunciado el lado que es 3.11 metros, lo escribimos, y el radio que nos dan lado de 3.11 metros y el radio que es 4.06 metros. Y ahora sí, que este es, en este caso, el polígono de 8 lados, ya llamado octágono, de manera técnica, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que la característica de un polígono regular es que todas las longitudes de sus lados son iguales. Y como son 8 lados, entonces, como se había dicho inicialmente, que esto nos representa esa longitud 3.11, que es la misma acá en color rojo. Entonces, como n es igual a 8 lados, podemos escribir que el perímetro es n por l, donde n son la cantidad de lados, que es 8, multiplicado por la longitud del lado, que está aquí en color rojo, que es 3.11, y ese producto nos da 24.88 metros. Si las unidades son dadas en metros, lógicamente, si son centímetros, el resultado debe ser centímetros, si son pulgadas, entonces es pulgada, y así cualquier tipo de unidad según las indicaciones preliminares. Luego de ahí, vamos al inciso 2 y vamos a obtener el ángulo central, que es uno de estos ángulos de aquí. Entonces, el ángulo central, que en términos de la fórmula, es igual a los 360 grados entre n, que es la cantidad de lados, y como es un octágono que tiene 8 lados, entonces eso va a ser 360 grados entre 8. Y que lógicamente, para tener mayor claridad de lo que es el ángulo central, vamos a pintarlo aquí en azul. No es tan visible, tal vez en amarillo. Ahí sí. Ese es uno de los ángulos centrales, como puede ser este, es el mismo ángulo central, es lo mismo que aquí, es lo mismo que aquí, es lo mismo que aquí, es lo mismo que acá, lo mismo que acá. Cada uno de ellos se llama ángulo central, pero lógicamente, para no ver tantas marcas, solo vamos a dejar uno para tener claro
lo que es el ángulo central y escribir la simbolización de ángulo central. Se va a colocar en amarillo para que sea visible. El ángulo θ es una letra griega y que lo que se usa en la simbolización de ángulos. Y aquí la indicación θc, ángulo central, para tener claro lo que significa. Siguiendo el curso del proceso de trabajo, y como son 8 lados, y por eso es que escribimos los 360 grados entre n, que es la cantidad de lados, para encontrar ese ángulo central, que son 360 entre 8, 45 grados. Entonces, volviendo a la figura, este ángulo es de 45. Y entonces cada uno de estos vale 45. Y si multiplicamos 45 por 8, lógicamente la suma debe ser los 360 grados. Entonces, con el ángulo central podemos obtener el número 3, el ángulo interno, que es lo que nos piden de trabajo, donde la fórmula del ángulo interno es igual a esto, 180 grados por n, que es la longitud del lado, menos 2 dividido entre n. De manera que escribimos 180 grados, n, que son los 8 lados, que es lo que nos dan inicialmente en el dato acá, polígono de 8 lados, y que lógicamente corresponde al octágono como nombre técnico de la figura. Entonces se abre paréntesis y escribo 8, que corresponde a la cantidad de lados, restado de 2 sobre n, que es 8. Luego entonces ángulo interno, que es igual a los 180 multiplicado 8 menos 2, 6 entre 8. Y luego que se multiplica 180 por 6 y ese resultado igualado se divide luego entre 8. Y eso nos da 135 grados el ángulo interno. Luego 4, el apotema, y que para ese cálculo de apotema vamos a quitar esta parte de aquí, es mucho pequeño el espacio. El apotema, basado en la resolución obtenida en el análisis justamente aquí, recordando que lo hicimos a partir de esta deducción, donde tenemos el radio de la figura y el apotema y la mitad de la longitud, L sobre 2, para poder calcular ya sea cualquiera de las expresiones, y que es basado en esta fórmula de acá, y que lógicamente se puede describir en la figura que tenemos aquí. Como el cálculo es el apotema, podemos escribir, sabiendo de que A es cateto y L medio es el otro cateto de este triángulo rectángulo, entonces podemos escribir la fórmula indicando sus valores inicialmente, el lado que es 3.11 metros y que entonces L sobre 2 es 3.11 metros entre 2 y eso nos resulta L medios igual a 1.55 metros. Lo escribimos acá y su radio, que nos dan ese dato, 4.06 metros, donde radio es la hipotenusa y que el teorema de triángulo rectángulo es el cuadrado de la hipotenusa, que es el radio, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, a cuadrado más L medios al cuadrado. Pero como en este caso es un cateto el que vamos a calcular, vamos a escribir primero a cuadrado más L medios al cuadrado, porque aquí estamos hablando la suma de los cuadrados de sus catetos, donde uno de sus catetos es apotema y el otro cateto es la longitud del polígono entre 2, igual a la hipotenusa, que en este caso es R, radio,
elevado al cuadrado, lógicamente, si no estaría malo, para luego hacer las sustituciones numéricas. Lógicamente se escribe a cuadrado más L medios que es 1.55 elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado que es 4.06 elevado al cuadrado y luego a cuadrado más 1.5 al cuadrado que eso nos da 2.4025 igual 4.06 al cuadrado que eso nos da 16.4836 y como hay que encontrar el apotema ponemos a cuadrado igual 16.4836 y como lo que se va a trasladar esto al otro lado para poder despejar A y como aquí es positivo al pasar al otro lado lo que está sumando pasa a restar, por eso menos este valor 2.4025 se hace la resta y entonces A cuadrado es igual a 14.0811. Luego lo que está elevado al cuadrado pasa al otro lado como una raíz, la raíz cuadrada de 14.0811. Lógicamente cuando se pasa a raíz hay dos soluciones, una positiva o negativa, pero como nosotros estamos calculando distancias, las distancias solo son positivas en un sistema referencial a velocidades menores de la luz y como nosotros estamos tratando aspectos de distancia relacionados con velocidades menores a la velocidad de la luz, que son condiciones terrestres, entonces como aspecto principal entonces solo consideramos lo positivo. Y la raíz cuadrada de eso es 3.75 metros. Ese es el valor de apotema que nos han pedido por calcular. Vamos a la siguiente. Vamos a tener el área del polígono donde se dedujo esta fórmula, donde n es la cantidad de lados por el apotema, por el lado del polígono dividido por 2. Entonces, entre los datos que tenemos, como es un octágono, es un polígono de 8 lados, que es lo que nos dice inicialmente 8, por el apotema, que es el cálculo anterior de los 3.75 metros, multiplicado por el lado del polígono, que es el dato que nos dan 3.11. Veamos, para tener claro esto. El apotema, que es 3.75, que fue lo que calculamos a través de esto, y que entonces, por eso es el 3.75. El 3.11, que es el lado del polígono, que es el dato que nos dan en el inicio del problema. Polígono de 8 lados con lado de 3.11 metros, L igual a 3.11, que corresponde a esta longitud roja, que es el lado del polígono. Y entonces, esto lógicamente al seguir escribiendo su fórmula es dividido entre 2. El área entonces 8 por 3.75 por 3.11, 93.3 dividido en 2, entonces nos queda 46.65 metros cuadrados, que es el área de este polígono regular. Y con eso hemos tratado el mundo de lo que son los polígonos regulares.